Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar algo que, bueno, a menudo asociamos con laboratorios, batas blancas y experimentos complejos, ¿no? Sí, eso es. Pero que en realidad es una forma de pensar, una herramienta fundamental para navegar el mundo. El método científico. Exacto. No es solo una receta, es más bien un enfoque para entender la realidad. Y uno que, como veremos hoy, está muy vivo, muy activo. Muy vivo, sí. Y evolucionando. Y también enfrentando sus propios desafíos, que no son pocos. Efectivamente. Hoy nos vamos a meter a fondo en sus raíces históricas. Veremos cómo se aplica hoy en día, y no solo en el laboratorio típico, ¿eh? Para nada. Hablaremos de los problemas que está encarando, como esa famosa crisis de replicabilidad, Uf, tema candente. y de las respuestas que están surgiendo, sobre todo el movimiento hacia una ciencia abierta. Y claro, cómo conecta todo esto con la educación. Eso es. Para esta exploración hemos mirado un poco de todo, ¿verdad? Textos de historia y filosofía de la ciencia, para tener perspectiva. Claro. Análisis más recientes sobre esto de la replicabilidad y la ciencia abierta, que está ahora mismo en plena ebullición. Sí. Y también estudios sobre cómo se enseña ciencia y tecnología, la educación STEM, sus beneficios y también sus dificultades. El objetivo yo creo que está claro. Queremos desgranar la esencia del método. Entender cómo busca generar conocimiento fiable. Mm. Mirar de frente sus problemas actuales, sin paños calientes. Exacto. Y descubrir cómo se está reinventando, ¿no? Para ser más transparente, más colaborativo y al final pues más útil y accesible para todos. Totalmente. Esa es la idea. Perfecto. Pues pongámonos en marcha. Si hablamos de método científico, ¿dónde arranca esto? Supongo que no apareció así, de la noche a la mañana. ¿Qué va? Para nada. A ver, las bases modernas, digamos, se sientan durante la revolución científica. Siglos XVI, XVII. Por ahí sí. Fue un cambio radical, ¿eh? Se empezó a combinar la teoría, como las mates o la lógica, con algo que fue crucial, la experimentación sistemática Ajá. y la observación rigurosa del mundo real. Ya no valía solo con lo que decían los textos antiguos. Ya no bastaba la autoridad. No, había que mirar y probar. Y entiendo que la idea no era solo saber por saber, ¿verdad? Había como un propósito más práctico detrás. Desde el principio había un impulso muy fuerte por generar conocimiento que sirviera para algo. Que tuviera aplicación. Eso es, que mejorara la vida humana, que resolviera problemas concretos. Se buscaban leyes, principios, pero basados en la evidencia empírica. Y ojo, un elemento clave que surgió ya entonces fue la revisión por pares. Ah, ya desde entonces. Francis Bacon. ¿Fue tan importante como se dice? Sin duda, Bacon, a principios del 17, fue un visionario. Quizá no tanto un experimentador él mismo, sino un gran promotor de un nuevo método. Un filósofo de la ciencia, casi. Algo así, sí. Insistió mucho en la necesidad de observar metódicamente, de experimentar de forma controlada, de recopilar datos sistemáticamente, pero quizás su idea más revolucionaria fue, defender que había que compartir abiertamente los datos y los métodos. ¿Compartir? Ostras, eso sí que suena moderno. Muy rompedor para la época, ¿no? Totalmente. Rompía con la tradición escolástica, claro, y con el secretismo de muchos alquimistas de la época. Bacon pilló la idea de que la ciencia debía ser un esfuerzo colaborativo Ajá. y acumulativo. Si tú compartes cómo has llegado a tus conclusiones, otros pueden intentar replicarlo. Verificarlo. Claro, y construir sobre eso. Proponía una ciencia inductiva, ir de lo particular, de las observaciones, a principios más generales, pero siempre permitiendo que otros lo pusieran a prueba. ¿Entendido? Esto fue clave para que luego surgieran las sociedades científicas, las publicaciones académicas. Cambió el panorama. O sea, observación, experimentación, colaboración. Vale, pero el método siguió puliéndose, ¿no? Ya en el siglo XX, un filósofo, Karl Popper, añadió una pieza importante al puzzle, la falsabilidad. Correcto. La aportación de Popper es filosóficamente muy potente y con unas implicaciones prácticas enormes. A ver, Él argumentó que lo que distingue a una hipótesis científica de una que no lo es, no es tanto que se pueda verificar. no. ¿No? Porque a veces podemos encontrar evidencia que apoye casi cualquier cosa si la buscamos con ahínco, ¿sabes? Lo importante es que la hipótesis debe ser falsable. Falsable, o sea, que se pueda demostrar que es falsa. Exacto. Tiene que existir la posibilidad, al menos teórica, de hacer un experimento o una observación que la contradiga, que la tumbe.
O sea, una teoría que lo explica todo, todo, todo y que no puede ser refutada por nada, según Popper, no sería científica. Pues no. Si una teoría es tan, digamos, flexible que puede acomodar cualquier resultado posible, entonces en realidad no nos está diciendo nada muy específico sobre cómo funciona el mundo. Claro. Para Popper, la ciencia avanza precisamente intentando refutar sus propias teorías, las que sobreviven a esos intentos serios, rigurosos de falsación. Esas son las buenas. Esas son las que, provisionalmente, aceptamos como las mejores explicaciones que tenemos en ese momento. Me parece fascinante esto. No se trata solo de acumular pruebas a favor, sino de someter las ideas a la prueba más dura. Intentar echarlas abajo. Eso le da un carácter autocorrectivo increíble a la ciencia. Precisamente. Es un motor constante de progreso. Las teorías científicas no son dogmas de fe. Están siempre ahí, sobre la mesa, sujetas a revisión, o incluso a ser descartadas si aparecen nuevas evidencias que las contradicen. Vale, pues viajemos al presente. Con toda esta base histórica, filosófica, ¿cómo funciona el método científico hoy? ¿Siguen vigentes esos pasos de observar, hipotetizar, experimentar? La esencia sí, la esencia perdura. Aunque claro, las herramientas y la escala hoy son radicalmente distintas, ¿no? Me imagino. Pero todo suele empezar con una observación, algo que nos llama la atención, algo que no encaja con lo que sabemos o un problema práctico que queremos resolver. Y de ahí surge una pregunta. Concreta, investigable, Eso es. y a esa pregunta le sigue la hipótesis. Una posible explicación, una conjetura, pero fundamentada, y que podamos someter a prueba. Y luego viene el diseño experimental, o el plan de observación. Aquí es crucial la metodología, es el corazón del asunto. ¿Cómo vamos a recoger datos de forma objetiva, controlando posibles factores que puedan liarnos los resultados, las famosas variables de confusión, Claro. asegurando que las mediciones sean fiables y, por supuesto, registrarlo todo meticulosamente? Una vez que tenemos los datos, toca analizarlos. Aquí entra la estadística, el análisis cualitativo, a ver qué nos dicen de verdad esos números o esas observaciones. Y con base en ese análisis, pues se extraen conclusiones. ¿Apoyan los datos la hipótesis inicial? Si sí, pues se considera confirmada, aunque, ojo, siempre provisionalmente. Nunca es definitivo. Nunca. Y si no, pues se refuta, lo que puede llevar a descartar la hipótesis o a reformularla. Y casi siempre este proceso abre nuevas preguntas. Es un ciclo. Que se retroalimenta. Exacto. Iterativo. Pero conseguir resultados no es el final del camino, ¿verdad? Hay un paso social que es fundamental: la comunicación y el escrutinio por parte de la comunidad científica. Absolutamente crítico. La ciencia no se hace en una cueva. Los hallazgos hay que comunicarlos. Normalmente a través de artículos científicos que detallan el qué, el cómo y el por qué. Y esos artículos se someten a la famosa revisión por pares, el peer review. Eso es. Que es donde otros expertos en el campo, normalmente de forma anónima, evalúan la calidad del estudio. Miran la metodología, la interpretación de los datos y las conclusiones son sólidas. Exacto. Actúan como un primer filtro de calidad. Vale. No es un sistema perfecto, Ya hablaremos de eso. Pero es un mecanismo esencial para intentar asegurar un estándar de rigor antes de que un trabajo se publique y pase a formar parte del conocimiento aceptado. Y luego, idealmente, otros grupos intentarán replicar los hallazgos más importantes. Ese es el ideal, sí. La replicación. Buen punto. Y esto no es solo para físicos o químicos en un laboratorio. Pensemos en medicina, por ejemplo. Es un campo donde esto se ve clarísimo. Es un ejemplo perfecto, sí. Un equipo cree que un nuevo tratamiento funciona. Primero, formulan una hipótesis clara, medible. Ajá. Luego, diseñan un ensayo clínico controlado. Comparan pacientes que reciben el tratamiento con un grupo de control que recibe un placebo o el tratamiento estándar. Recogen datos de eficacia, de efectos secundarios. Exacto. Analizan estadísticamente esos datos. Si los resultados son prometedores, publican. Y ahí entra la comunidad. Claro. Otros equipos leerán críticamente ese estudio. Quizás intenten replicarlo en sus propios hospitales con otros tipos de pacientes. Es un proceso continuo de construcción y validación del conocimiento. Queda claro que es un proceso potente, diseñado para autocorregirse. Pero últimamente se oye hablar mucho de problemas, de una crisis de replicabilidad. Suena bastante serio. ¿A qué nos referimos exactamente? Es un tema que ha generado muchísima preocupación en los últimos años. A ver, la replicabilidad. La capacidad de repetir un estudio y obtener resultados similares, ¿no? Exacto.
Es, junto con la revisión por pares, un pilar fundamental de la confianza en los hallazgos científicos. Un resultado que nadie más puede reproducir, bueno, pues podría ser simplemente una casualidad, ¿no? O un error. O un error, o algo muy específico de ese primer experimento que no se generaliza. Tiene poco peso si está aislado. Y el problema es que muchos resultados publicados, al intentar repetirlos, pues no salen igual. Ese es el núcleo de la crisis. Se han hecho esfuerzos sistemáticos muy grandes, sobre todo en campos como la psicología social, la economía experimental, la investigación biomédica preclínica, Ajá. para intentar replicar estudios importantes que ya estaban publicados. Y los resultados han sido, bueno, bastante aleccionadores. Malos. Pues, en algunos de estos proyectos a gran escala, solo un porcentaje relativamente bajo de los estudios originales, a veces menos del 40%, pudieron ser replicados con éxito. Menos del 40%. Eso es impactante. Implica que una parte significativa de lo que se publica podría no ser tan sólido como pensábamos. Quizás es ruido estadístico, sesgos. Es una posibilidad muy real y, la verdad, preocupante. No significa necesariamente que haya fraude en todos los casos que no se replican, ¿eh? Cuidado. No, claro. Pero sí sugiere que puede haber problemas metodológicos subyacentes o un énfasis excesivo en publicar resultados sorprendentes o positivos, que luego no se sostienen. La presión por publicar lo novedoso. Exacto. O simplemente la variabilidad inherente a estudiar sistemas complejos, como el comportamiento humano o la biología. Y esto se ve también en otro indicador, el aumento de las retractaciones de artículos científicos. Retractaciones, Sí, que retiran artículos que ya estaban publicados. exacto. En años recientes el número ha crecido notablemente. Hablamos de miles de artículos al año que se retiran por problemas graves detectados después de la publicación. ¿Problemas como qué? Pues errores metodológicos importantes que invalidan las conclusiones, manipulación de datos, incluso fraude deliberado. Cada caso, claro, es un golpe a la credibilidad de la ciencia. Solo en 2023 se habla de más de 10.000 artículos retractados. ¿10.000? Es una cifra enorme. ¿Y cuáles son las causas de fondo de esta situación? ¿Por qué está pasando esto? Pues mira, es una mezcla de factores, bastante compleja. Uno que se cita muchísimo es la presión del sistema académico, el famoso publicar o perecer. Ah, sí. La carrera de un científico, su financiación, su promoción, dependen enormemente de publicar artículos, y si es posible en revistas de alto impacto. Esto puede crear incentivos un poco perversos, Incentivos para, para hacer trampas. o para moverse en zonas grises. Por ejemplo, torturar los datos hasta que confiesen algo interesante, ¿sabes? Jugar con el análisis hasta que salga algo significativo. O seleccionar solo los resultados que confirman la hipótesis que te gusta, e ignorar los que no, o caer en prácticas como el harking. Espera, harking. ¿Qué es eso? Suena fatal. Es un acrónimo que viene del inglés Hypothesizing after the results are known, o sea, formular la hipótesis después de haber visto los resultados. Ah, Imagina que haces un estudio, recoges un montón de datos, los analizas de 1000 maneras y ¡zas! Encuentras una correlación inesperada, pero que es estadísticamente significativa. vale. El harking sería escribir en tu artículo como si hubieras predicho esa correlación desde el principio. Presentas tu hipótesis a posteriori como si fuera a priori. Entiendo. Es como disparar una flecha a una pared y luego ir y pintar la diana justo alrededor de donde clavó la flecha. Exactamente. Muy buena analogía. Da una falsa impresión de precisión y de predicción. Claro. Es una práctica metodológicamente muy cuestionable, porque infla la importancia de los hallazgos y hace muy difícil saber qué resultados son realmente robustos y cuáles podrían ser simplemente fruto del azar o de ese jugar con los datos. Ya. Y por supuesto, más allá de estas zonas grises, también existen casos, aunque esperemos que sean minoritarios, de fraude científico puro y duro. Inventar datos, manipularlos. Sí, deliberadamente. Y cuando esto sale a la luz, el daño a la confianza pública en la ciencia es inmenso, claro. Todo esto pinta un panorama complicado. Un método potente en teoría, pero con vulnerabilidades en la práctica, en el sistema. ¿Se está haciendo algo para corregir el rumbo? ¿Hay soluciones? Afortunadamente sí. La propia comunidad científica está reaccionando con fuerza. Hay un gran impulso hacia lo que se llama ciencia abierta, Open Science, Ciencia abierta. que busca precisamente más transparencia y más rigor en todo el proceso científico. Suena bien. ¿Y qué tipo de medidas concretas implica eso de la ciencia abierta? Pues varias muy importantes.
Una es el preregistro de estudios. Preregistro. Antes de empezar. Exacto. Antes de empezar a recoger datos, los investigadores registran públicamente, hay plataformas online para esto, como el Open Science Framework, sus hipótesis, el diseño detallado del estudio y el plan de análisis estadístico que van a seguir. ¿Y eso qué consigue? Evitar la tentación de cambiar las cosas después. Exacto. Evita el hacking y el sesgo de seleccionar resultados a posteriori. Deja una foto fija de las intenciones originales. Si luego, por lo que sea, los resultados obligan a cambiar algo del plan original, debe justificarse explícitamente. Aumenta mucho la credibilidad metodológica. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué más? ¿Qué otras prácticas hay? Otra práctica clave es compartir abiertamente los datos y los materiales de investigación. Cada vez más revistas científicas y organismos que financian la investigación exigen o al menos recomiendan fuertemente que los autores depositen sus datos crudos. ¿Los datos en bruto? Sí, el código de análisis que usaron, los cuestionarios, los protocolos, todo en repositorios públicos accesibles. Para que cualquiera pueda entrar, revisarlos, incluso intentar reanalizarlos por su cuenta. Justo eso. Permite un escrutinio mucho más profundo que simplemente leer el artículo publicado. Facilita enormemente la replicación, claro, la detección de errores, y también permite usar esos datos para nuevas investigaciones, como hacer metaanálisis combinando datos de varios estudios. Es un cambio cultural importante, ¿eh? Pasar del secretismo al compartir. También he oído hablar mucho últimamente de los preprints. ¿Encajan aquí, en esta idea de ciencia abierta? Totalmente. Los preprints son versiones de los artículos científicos que los autores cuelgan en servidores públicos, como Archive para física y mates, BioArchive para biología, MedArchive para medicina. Y la ventaja principal es la rapidez, entonces. Principalmente sí. Permite que los hallazgos se difundan inmediatamente en la comunidad científica, sin tener que esperar meses o a veces incluso años que puede tardar la revisión editorial formal. Que puede ser un cuello de botella. Exacto. Esto acelera la ciencia. Además, fomenta una revisión más abierta y comunitaria, porque cualquiera puede leer el preprint y comentarlo, aunque, ojo, no sustituye la validación formal que da la revisión por pares tradicional. Entendido. Y también democratiza el acceso, porque estos servidores suelen ser gratuitos, no hay barreras de pago como en muchas revistas. Preregistro, datos abiertos, preprint. Todo apunta a una mayor transparencia. ¿Es esa la idea central de la ciencia abierta? Es una parte fundamental, sí, la transparencia. Pero la ciencia abierta es un concepto incluso más amplio. Es un movimiento que busca que todo el ciclo de la investigación. ¿Desde el principio hasta el final? Sí, desde la planificación y los métodos, pasando por los datos, el software utilizado, hasta las publicaciones finales. Que todo sea lo más accesible, transparente y reutilizable posible. Y no solo para otros científicos. Idealmente no, también para la sociedad en general. Nace como una respuesta directa a esa falta de transparencia y a los problemas de replicabilidad que hemos comentado antes. O sea que no es solo un parche para arreglar problemas, sino que busca cambiar un poco la filosofía de cómo se hace y se comparte la ciencia. Efectivamente. Los principios clave son eso: datos abiertos, métodos abiertos, código abierto, acceso abierto a las publicaciones. Busca fomentar la colaboración a gran escala, permitir que surjan nuevas preguntas de investigación a partir de datos compartidos y, sobre todo, aumentar la confianza haciendo todo el proceso mucho más verificable. Y esta apertura, esta conexión con la sociedad llega incluso a involucrar al público general en la investigación, ¿no? Con la llamada ciencia ciudadana. Exacto. Es otra faceta fascinante de todo esto. Hay muchísimos proyectos donde ciudadanos voluntarios participan activamente en la investigación real. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Pues de todo. Clasificar galaxias en imágenes de telescopios, monitorizar la biodiversidad en su zona, contar aves, plegar proteínas en juegos online para investigación médica. Hay ejemplos en casi todas las disciplinas. Eso rompe totalmente con la imagen del científico aislado en su torre de marfil, ¿no? Totalmente. Demuestra que la generación de conocimiento puede ser un esfuerzo distribuido, colaborativo, global. Y hemos visto ejemplos muy potentes recientemente de cómo esta ciencia abierta y colaborativa puede acelerar el progreso de forma espectacular. La respuesta a la pandemia de COVID-19 es un caso clarísimo. ¿En qué sentido fue un ejemplo de esto? Pues mira, la rapidísima secuenciación del genoma del virus y su publicación inmediata en abierto para todo el mundo. Recuerdo que fue cuestión de días. Sí.
El compartir datos de ensayos clínicos casi en tiempo real a través de preprints, antes incluso de la publicación formal. La colaboración internacional masiva entre laboratorios. Hmm. Todo eso, facilitado en gran medida por prácticas de ciencia abierta, fue absolutamente crucial para desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas en un tiempo récord histórico. Mostró el potencial real de este enfoque. Es un ejemplo muy potente, la verdad. Y si hablamos de hacer la ciencia más accesible para todos, inevitablemente tenemos que mirar a la educación. ¿Cómo se conecta todo esto con la forma en que enseñamos ciencia en las escuelas, en los institutos? La conexión es directa, clarísima. Para que una sociedad valore y utilice el conocimiento científico y para que pueda participar quizá en iniciativas como la ciencia ciudadana, necesita tener una buena base educativa desde el principio. Claro. Y aquí entra con mucha fuerza el enfoque STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eso es. Pero la clave del STEM no es solo enseñar esas materias por separado, sino hacerlo de forma integrada y aplicada. Que se parezca más a cómo se resuelven los problemas en el mundo real, ¿no? Que no suelen ser de una sola disciplina. Exacto. Se busca un aprendizaje más práctico, basado en proyectos, que conecte los conceptos científicos y matemáticos con el diseño tecnológico y la ingeniería. Que los alumnos vean la utilidad y la conexión. Y funciona. ¿Se ven beneficios claros de este enfoque STEM en las aulas? Pues, los estudios indican que sí. Se habla mucho del desarrollo de las llamadas habilidades del siglo XXI. ¿Cómo cuáles? Pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, creatividad, colaboración, comunicación. Habilidades que son transversales, útiles para cualquier cosa y muy demandadas hoy en día. Más allá de la ciencia pura. Sí. Además, este aprendizaje activo, ligado a la tecnología, a hacer cosas, parece que fomenta una comprensión más profunda y aplicada de los conceptos. Y por supuesto, se espera que inspire a más jóvenes a seguir carreras científicas y tecnológicas. ¿Qué hacen falta? Que hacen mucha falta, sí. Se considera vital para la innovación, la competitividad de un país, para afrontar los retos globales. Suena ideal sobre el papel, pero llevar esto a la práctica en miles de aulas, imagino que no debe ser nada sencillo. ¿Cuáles son los obstáculos? Son considerables, sí. Primero, diseñar actividades STEM que sean realmente integradas, coherentes y de calidad. Es complejo para los docentes. Requiere una formación específica. Claro. Y a menudo requiere romper con la estructura tradicional de asignaturas separadas, que está muy arraigada. También está la cuestión del tiempo, ¿no? Los currículos suelen estar apretadísimos. Sí. El tiempo es un factor limitante enorme y a veces se necesita equipamiento específico o espacios tipo taller o laboratorio que no todas las escuelas tienen disponibles. Y me imagino que también puede haber resistencias por parte del propio profesorado, quizás por inseguridad. Sí, es normal. Algunos docentes pueden sentirse inseguros al tener que manejar contenidos o metodologías de varias disciplinas a la vez, o simplemente prefieren seguir con los métodos que conocen y dominan, que es lógico. Falta de formación, quizá. La falta de formación continua específica en STEM y de apoyo institucional claro es una barrera importante, especialmente en primaria, donde la integración a veces es más difícil de visualizar y aplicar. Entonces, ¿qué haría falta para que el enfoque STEM despegue de verdad y se generalice? Pues, a ver, claramente inversión. Inversión en formar bien al profesorado, en desarrollar buenos materiales curriculares integrados, en dotar a las escuelas de los recursos necesarios, laboratorios, kits de robótica, impresoras 3D, ¿Y un cambio cultural, quizás? y un cambio cultural en las propias instituciones educativas, sí. Ya hay muchas iniciativas interesantes, ¿eh? Programas extraescolares, ferias de ciencia, clubes de tecnología, plataformas online, pero falta que llegue a ser la norma, no la excepción. El objetivo final, entiendo, no es solo fabricar más científicos e ingenieros, aunque eso sea importante, es algo más amplio. Exacto. Se trata de concebir una ciudadanía científicamente alfabetizada. Que entienda de qué va la ciencia. Personas que entiendan cómo funciona la ciencia, sus posibilidades y sus límites. Que puedan evaluar críticamente la información basada en evidencia, algo crucial hoy en día con la desinformación. Que valoren el método científico como una herramienta útil para tomar decisiones informadas en su vida personal y como sociedad. Bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Desde los orígenes filosóficos, con Bacon y Popper, pasando por la práctica actual del método, sus pasos,
hasta llegar a estos desafíos tan serios de la replicabilidad y la respuesta tan potente que está siendo la ciencia abierta. Ha sido un viaje, ¿eh? Muy interesante. Sí, y hemos visto que, aunque las herramientas y las formas cambian, la ciencia hoy es más digital, funciona más en red, es más colaborativa, busca ser más transparente. Los pilares fundamentales se mantienen. ¿Cuáles dirías que son esos pilares inamovibles? Pues la primacía de la evidencia empírica, la necesidad de rigor metodológico, la importancia de la revisión crítica por parte de otros, la idea de falsabilidad de Popper, el valor de la colaboración. Eso sigue siendo la base. Queda claro que el método científico no es una fórmula mágica ni estática, encerrada en un laboratorio. Es más bien un proceso vivo que se adapta, que aprende de sus errores. Y que impregna cada vez más aspectos de nuestra cultura, buscando ser más robusto y a la vez más conectado con la sociedad a la que sirve. En esencia es nuestra herramienta más potente, o al menos la más fiable que hemos encontrado, para comprender el mundo y para autocorregir nuestros propios errores de comprensión. Es un proceso continuo de aprendizaje basado en la evidencia. Y protegerlo, fortalecerlo y adaptarlo a los nuevos tiempos y desafíos es vital si queremos seguir avanzando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una responsabilidad colectiva. Y como es costumbre ya en nuestras conversaciones, para cerrar, nos gustaría dejar una idea en el aire, una pregunta para que siga resonando un poco después de apagar esto. Pues ahí va una, a ver qué te parece. Si imaginamos un futuro donde la ciencia es radicalmente abierta, compartiendo datos, métodos, resultados preliminares casi en tiempo real y de forma muy accesible para mucha gente, ¿cómo podría eso transformar nuestra relación cotidiana con la información compleja? Interesante. Cambiaría nuestra capacidad individual y colectiva para tomar decisiones sobre nuestra salud, sobre políticas públicas, sobre retos globales como el cambio climático. Y sobre todo, ¿qué nuevas responsabilidades surgirían para la ciudadanía si el acceso al proceso científico fuera mucho más directo? Una reflexión muy pertinente sobre las implicaciones de llevar la transparencia científica hasta sus últimas consecuencias. Pues con esta pregunta en el aire nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del método científico. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.